Saludos, saludos. Aquí estamos acomodándonos todavía porque nos agarró el dedo la puerta. Pero estamos empezando letras en directo con entusiasmo, pese a algunas dificultades. No sé si tenga que ver con el señor presidente, pero ahí estamos. Bienvenidos a todos. Gracias por estar siempre pendientes de esta señal. Vamos a conversar esta mañana, como lo habíamos anunciado en su debido momento, sobre la novela El señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Y para ello invitamos a un especialista que ya lo vamos a presentar en breves momentos. Antes quiero agradecer a Andrea María Cabarrús, quien me ha enviado esta nueva obra, su segunda publicación, Semaforonte. Mañana se hará la presentación en el Jardín Botánico de esta ciudad de Guatemala. También vamos a presentar en algunos momentos la nueva obra de Gustavo Bracamonte, que ya ha publicado recientemente. Son más de 30 libros poemarios que Gustavo Bracamonte ha publicado, y ahí llega su nueva. Bien. Esta es la novela, es un librito, mi libro viejo de Miguel Ángel Asturias, el señor presidente, que tiene más de 25 años de estar en mi poder. Esta, que como le contaba a Chito, ya se me le están desprendiendo las hojas y todo, pero aquellos libros viejos que nosotros conservamos son los que más queremos, y eso está pasando conmigo. Igual que esta novela del señor presidente, tengo los diálogos de Platón, que igualmente tengo dos versiones para complementarse entre sí, porque se le han ido extraviando hojas, pero ahí estamos. Bien, vamos a llamar a nuestro invitado de esta ocasión. Por favor, Ariel Batres, acompáñanos por acá. Buenos días. Sea bienvenido, buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación a estar acá en Letras en Directo para que hablemos de Miguel Ángel Asturias especialmente, ¿verdad? Gracias por venir. Al contrario, un gusto, un honor estar por acá. Solo me voy a alcanzar un momentito. Damos unos datos de nuestro invitado, Ariel Batres Villagrán, escritor guatemalteco, economista por la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde ha impartido por muchísimos años los cursos de técnicas de investigación documental y economía internacional, la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración Pública, en la Escuela de Trabajo Social. En la Universidad Rafael Andívar también ha impartido cursos de Administración de Empresas Públicas y Recursos Humanos. Se desempeña como consultor independiente, ¿verdad?, en el campo de recursos humanos y economía. Desde el 2004 a la fecha ha publicado ensayos literarios
en algunas revistas electrónicas tales como Encontrarte de Venezuela, The Black Box acá de Guatemala, y ha realizado trabajos de investigación sobre la obra de Miguel Ángel Asturias. Por eso es que hoy está acá con nosotros para que hablemos de él precisamente, de Miguel Ángel Asturias. Estoy acá un poco atareado porque, como siempre, comparto la señal de Administración de Empresas Públicas y Recursos Humanos desde el grupo Letras en Directo hacia mi muro. Pero a veces la tecnología nos pone en ridículo. Así que vamos a pasar a lo que venimos. Guillermo Durán ya se ha integrado a nuestra charla. Sí, es que nos vamos... Gracias, es que nos vamos perdiendo. Por eso, no se me aleje porque entonces yo lo voy buscando con la pantalla aquí. Tenemos que quedar pegados. No va a ser que pellizque. Sí. Es que si no, también nos vamos desapareciendo de ahí. Ok. Revisando esta obra, bueno, debo decir que esta madrugada concluí una nueva lectura de la obra. Era la 1 de la mañana cuando la terminé. Y voy a decir una expresión soez para los que tienen oídos vírgenes todavía, se los pueden tapar. Cuando llegué al final de la novela, a la 1 de esta madrugada, en la antepenúltima línea, se sabe qué pasa con el protagonista. Y ahí dije yo, presidente hijo de puta, ¿cómo fue capaz de tanta crueldad? ¿El presidente de la novela o el actual? El presidente de la novela. Ah, bueno. Es que se parecen en algunas cosas. Sí, ¿verdad? Sí, en este caso fue el personaje al que se refiere el narrador, ¿verdad? De esta novela. Hay cosas que se van presentando en la actualidad, ¿verdad? Pero todo lo que ocurre en esta novela lo deja a uno sorprendido. Y analizando su estructura, vi que tiene 41 capítulos, 290 páginas tiene la mía, esta novela. Correcto. Esta edición, que es 26ª edición, que fue publicada en 1978. Pero la primera publicación fue cuando, ¿se recuerda usted? Exactamente el 30 de agosto de 1946. No sé si se aprecia la portada. Esta es la primera portada. La primera edición. A la grande Es lo que le llamamos en términos editoriales la sobrecubierta. No conocía yo esta portada de la primera edición. Sí, la verdad, le voy a contar como... 1948, ¿verdad? No, 46. 46. 30 de agosto. Por eso es de que en el 2016 tuvimos la honra de conmemorar los 70 años de la edición de la novela, de tal suerte que al 2018 ya son casi 72 años. No, 72 exactos, puesto que el 30 de agosto se cumplieron. Sí, ¿verdad? Que el 30 de agosto está ahí atrásito. Ahí a la vuelta de allá atrásito. Ajá. Entonces, ahorita que usted mencionó, no conocía esta, sinceramente. Hace unos años, yo escribí un trabajito sobre Miguel Ángel Asturias y dentro de la búsqueda de información, el trabajo trata
sobre las opiniones que dieron los contemporáneos de Asturias sobre la novela. Me refiero a los contemporáneos de los años 46, 47 hasta el 52. Es una recopilación que preparé, extraída de lo que se publicó en los periódicos, principalmente en El Imparcial. Tengo que dar el nombre, no por propaganda, ya desapareció lamentablemente. Aquí se vale todo. Pero El Imparcial tenía una magnífica sección editorial, cultural, en la página 3. La dirigía el connotado poeta César Brañas. Él le daba oportunidad a todos los artistas, escritores, a que publicaran, fuesen noveles con B chica, o consagrados. Entonces, ahí en El Imparcial encontramos muchos artículos de Miguel Ángel Asturias que van desde el año 1924 hasta 1933, por ejemplo, y salió una edición hermosa de periodismo y proyección periodística de Miguel Ángel Asturias, una recopilación magnífica que hizo la colección Archivos en Francia. Pues bien, en uno de esos artículos escritos por sus contemporáneos, uno de ellos dice: y en la portada del libro aparece la imagen de un campesino sosteniendo su sombrero y que nos muestra el dolor, la congoja, el miedo en el que se encontraba la población bajo la égida del señor presidente. Obviamente ese autor aclaremos a qué presidente se refiere. A eso iba. Ese autor fue David Vela. David Vela. Que a la vez era director del Imparcial. Pues David Vela rememora. Asturias, dice, cuando se fue a París, joven, de 24 años, se llevó en su maleta Los mendigos políticos, un cuento que él deseaba presentar a concurso, un concurso patrocinado por El Imparcial, pero no le dio tiempo. Él se graduó en diciembre 10 de 1923 como abogado y notario, y a fines de diciembre sale. ¿Hacia dónde? A Inglaterra. Supuestamente, el plan de su padre era que fuese a estudiar economía a Inglaterra. Nada más distinto de lo que él tenía proyectado. Pasa en Inglaterra 6 meses, visita museos, nada de estudiar en una universidad, y luego, 14 de julio, llega a París, y ahí se queda por 10 años. Bueno, pues el cuento Los mendigos políticos no es más que prácticamente el primer capítulo del señor presidente. Entonces, el señor presidente está narrando sin dar su nombre, sin dar la ubicación geográfica, por eso es que es una novela universal, principalmente continental en América. Está narrando las vicisitudes del pueblo durante la dictadura de Manuel Estrada Cabrera. Es una de las dictaduras más largas que hemos tenido en Guatemala, que va de 1898 al exactamente 14 de abril de 1920. 22 años. Entonces, Asturias lo que hace es narrar en términos de ficción, pero es una ficción más dura que la realidad en algunos tramos o capítulos. Está narrando cómo se vivía durante la época del señor presidente. El lo sé todo era una de las frases que aparecen en la novela del señor presidente, era porque él tenía todo un cuerpo de detectives, la policía secreta se llamaba, más poderosa, créanme, que el ejército. Hace poco, en junio, Bernardo Arévalo, hijo del expresidente Juan José Arévalo, que en paz descanse, publicó una magnífica investigación sobre el poder durante los años desde la colonia hasta 1963 y enfatiza el poder militar, pero dice que para el año, durante los años en que Estrada Cabrera gobernó, ¿cómo era posible que un civil, él era abogado, Estrada Cabrera, que un civil tuviese bajo su dominio completo al ejército e incluso que se haya deshecho de tantos generales que le estorbaban y que a la vez nombró generales a quienes eran los más serviles?
Pero dice, Estrada Cabrera lo que hizo fue crear la policía secreta. Los orejas le llamamos aquí en Guatemala, que los que andan viendo qué escuchan y qué cuentos, qué historia le llevan al presidente, porque fulano de tal dijo que el presidente era feo, métanlo a la cárcel. Fulano de tal mencionó echándose los tragos en el bar tal de que el presidente andaba con una dama de sociedad y que esta era esposa del general no sé quién. No, a ese no lo metan a la cárcel, mándelo al destierro. Y había otro tipo de quejas, no, ese aplíquenle la ley fuga. Aquí hay un párrafo donde dice: Cara de Ángel no se dio cuenta de aquellos preparativos de fiesta. Había que ver al general, concertar un plan y proporcionarle la fuga. Todo le pareció fácil antes que ladraran los perros en el bosque monstruoso que separaba al señor presidente de sus enemigos. Bosque de árboles de orejas que al menor eco se revolvían como agitadas por el huracán. Las orejas. Mire qué oportuno es usted. Se nota que revisitó la novela, no sé por cuánta vez, la octava, la décima, la duodécima oportunidad que la relee. Pero sí, la quinta vez la quinta entré en la novela. Pues y le digo que todavía hay otra parte. Lo que se refiere a policía secreta. Hay una carta que le hacen llegar al sí. presidente. Dice: excelentísimo señor, conforme instrucciones recibidas, síguese minuciosamente al general Eusebio Canales. A última hora tengo el honor de informar al señor presidente que se le vio en casa de uno de los amigos de su excelencia, del señor don Miguel Cara de Ángel. Allí la cocinera que espía, oigas esta parte. Correcto. Allí la cocinera que espía al amo y a la de adentro, y la de adentro que espía al amo y a la cocinera, me informan en este momento que Cara de Ángel se encerró en su habitación con el general Canales aproximadamente 3/4 de hora. En todas partes, en cualquier rincón había algún espía. Correcto. Las paredes tienen oídos, dice una parte de la novela, y es precisamente, es un refrán que seguimos utilizando en Guatemala. Cuidado con lo que decís, cuidado si mencionas algo porque te pueden oír. Hay un capítulo en la novela específico, partes, donde Asturias incorpora una serie de informes hacia el señor presidente dirigidos a cuales más distintas personas de la sociedad, militares, policías, las de adentro, las muchachas de afuera, podríamos decir ahora. No solo la sirvienta, las enfermeras, los médicos, todo el mundo se vigilaba. Yo lo vigilo a usted y no sé, o me imagino que usted a la vez me está vigilando. Entonces, como no vaya a ser, le doy parte al señor presidente de que usted aquí, usted allá, pero usted que también piensa lo mismo, llega como un parte parecido. Y el presidente, ¿qué hacía? Llévense a los dos, aquí en lo que se averigua. Los dos tienen razón de lo que me están mal informando del otro. Entonces, como dice David Vela en su exordio en 1900, él lo escribió en 25 de septiembre de 1946, y ojo, la novela se publica en México el 30 de agosto. Eso quería decir, la primera edición sí, fue en México. En México, la editorial Costamic era un editor catalán, Bartolomé Costamic. Él estuvo en Guatemala tiempo después, durante el gobierno de Juan José Arévalo, fue el fundador de la editorial José de Pineda Ibarra. Incluso él de su bolsa compró las máquinas de imprenta y las trajo a Guatemala. Pues Costamic fue el que se animó a imprimir la primera edición. Costó exactamente $200 de aquella época. ¿Cómo le hicieron?
Asturias, como cualquiera, a usted seguramente le ha pasado, tiene varios libros publicados, como cuesta en Guatemala y en muchos países que un editor se arriesgue a imprimir su libro y a que se venda. Hoy por hoy le dicen, mire, se lo imprimo, pero usted tiene que pagar el 80% y el 20% restante nosotros como editorial lo vamos a poner. Si se vende, en la segunda edición ya le podemos pagar alguna regalía equivalente al 5 o no más del 10%. Entonces, ¿qué hizo Asturias? Bueno, se fue a México, recordemos lo siguiente, parte de la historia negra de Asturias. A ver. Él en 1941 fue nombrado a dedo junto con Carlos Guay Ospina, por ejemplo, el otro escritor, autor de La Gringa, el autor de El Autócrata en 1929, La Gringa de 1935, fueron nombrados como diputados ante la Asamblea Nacional Constituyente y después en la Asamblea Legislativa. La Asamblea Nacional Constituyente fue la que, después de amplias y discutidas sesiones de trabajo, en menos de un mes, aprueban el decreto que autoriza al presidente Jorge Ubico continuar en el poder a partir de 1943 hasta e inclusive 1949, decía el decreto. 6 años más. Es que eso era indefinido. Pero se lo prepararon desde 1941. Ya había habido una primera, entre comillas, reelección de Jorge Ubico en 1935, modificando la Constitución. Pues bien, Asturias fue, entre comillas, electo diputado y fue uno de los que obviamente aprobó el decreto que autorizaba al gobernante Jorge Ubico, otro dictador, el dictador de los casi 14 años, 1931-1944, a continuar en el poder a partir de 1943 hasta 1949. Aparte de eso, Asturias, después de la constituyente, continuó como diputado en la Asamblea Legislativa, lo que ahora conocemos como Congreso de la República. Pues bien, estas actividades de Asturias le generaron anticuerpos. Viene la Revolución de Octubre y meses antes, en junio, por ejemplo, los ciudadanos, un grupo de profesionales y estudiantes de la Universidad de San Carlos, empiezan con exigencias que hoy diríamos infantiles, porque como la universidad no era como ahora la Universidad de San Carlos, integrada con un Consejo Superior Universitario o autoridades electas popularmente por estudiantes, profesionales y profesores, sino las autoridades eran nombradas también a dedo por el gobernante. Le exigen al presidente que cambie al decano y al secretario de la Facultad de Derecho. Uno de los fabulosos líderes fue Manuel Galich. Él lo cuenta en su valioso testimonio del pánico al ataque. Pues bien, viene Ubico y acepta cambiar al decano, cambia al secretario, pero como dice Galich, resultó peor. Al que nombraron era peor que el que habíamos pedido. Y así la Facultad de Medicina también hace planteamientos. Y el gobernante, como ya va subiendo de tono las peticiones, no eran exigencias, eran peticiones, pero iban subiendo de tono que a él le ofendía. Si me traen una lista de gente que me pida la renuncia, yo acepto. Pues ni cortos ni perezosos se organizan y no le piden la renuncia, pero en el conocido como Memorial de los 311, firmado por 311 ciudadanos, le piden al gobernante que derogue un decreto de restricción de las garantías constitucionales. Uh-huh. Sin embargo, ahí está parte de la historia negra. Asturias se le achaca. Fuiste diputado, votaste para que Ubico continuara en el poder, no firmaste el Memorial de los 311. Flavio Herrera sí lo hizo. Ajá. Y él y otros connotados escritores de la época sí se atrevieron, porque eso era un atrevimiento pedirle al presidente no la renuncia, sencillamente que derogara el decreto que había emitido una semana antes.
Se lo presentan a Ubico a través de 2 de sus ministros, pero obcecados dicen no, el decreto se mantiene porque ustedes son, como le dijeron al actual, para mí es el actual comisionado de la CICIG, don Iván Velázquez, hace menos de 8 días, por subvertir el orden público, por ser un peligro para la seguridad del Estado. Jorge Ubico les dijo prácticamente, como que la historia se repite lamentablemente, ¿verdad? Jorge Ubico les dijo, es que ustedes son subvertores, son terroristas, no con esas palabras, pero actualicemos los términos. Flavio Herrera, por ejemplo, se va a México, autoexiliado, porque empezaron a ser perseguidos. Sin embargo, poco les duró. El memorial de los 311 lo presentan el 23 de junio, y el 1 de julio, Ubico dije, pues tengan esa su babosada, perdón por el chapín, tengan a su babosada y se las dejo. Solo cuídense de los cachurecos y de los comunistas, les dejó de consejo todavía. Luego viene la Revolución de Octubre del 20 de octubre del 44, ¿y qué pasa con Asturias? Se convierte en un apestado entre su mismo gremio. ¿Por qué? Porque él había sido colaborador, porque es parte de la leyenda negra de Asturias, de los mitos en contra de Asturias, que en ningún momento desdicen la calidad de su obra. Sin embargo, él se va a México, trabaja allá en un par de revistas culturales y con ayuda de... Él creía que los $200 se los había regalado o prestado, mejor dicho, su primo. Años después el primo le confiesa, Jorge Asturias, no fui yo quien dio el dinero, fue tu mamá de sus ahorros la que te mandó el dinero para que imprimieses la novela. Pues esa novela, como dice David Vela, regreso a uno de sus comentaristas de la época, está narrando hechos que todos vivimos en 1920, dice David Vela. Y la ventaja es de que Miguel Ángel le quitó todo el ripio que pudiera tener una novela testimonial, por ejemplo, y la convirtió en una bella obra. Y entonces dice, imagínese usted, en 1946, David Vela augura, tenemos a la vista a un escritor continental. Excelente. Bueno, mire, yo tengo 1000 preguntas y 60 minutos ya. A ver cómo logramos avanzar un poquito aquí en esto. Esta novela hay que reiterarlo. Si no la tenés en tu librera, hay que tenerla, pero no solamente tenerla, sino haberla leído. Me parece a mí una de las obras más extraordinarias que he leído. Algunos no la han valorado y yo no entiendo todavía por qué. Incluso el arranque de la novela es un arranque también fuera de serie. El primer capítulo, titulado En el portal del Señor, empieza así. Alumbra, lumbre de alumbre, luzbel de piedra lumbre, como zumbido de oídos, persistía el rumor de las campanas a la oración, mal doblestar de la luz en la sombra, de la sombra en la luz. Alumbra, lumbre de alumbre, luzbel de piedra lumbre, sobre la podredumbre. Alumbra, lumbre de alumbre, sobre la podredumbre, luzbel de piedra lumbre. Alumbra, alumbra, lumbre de alumbre, alumbre, alumbra, alumbra, alumbre, de alumbre, alumbra, alumbre. Así arranca la novela, ¿verdad? Y así arrancaba precisamente el cuento Los mendigos políticos. Es el primer capítulo, cabrón. El primer capítulo es el cuento original, claro, modificado por el propio autor, quien cuenta que reescribió la novela no menos de 9 veces durante los años en París. Él atrae, recordemos, él está en París de 1924 a 1933 por la crisis económica mundial, que todavía estaba
vigente. La crisis duró de 1929 a 1933. Él y muchos otros deben regresar. Asturias regresa a Guatemala y ya trae la novela bajo el brazo. Pero imperaba el régimen dictatorial de Jorge Ubico, igual o peor de sanguinario que el de Manuel Estrada Cabrera, el de la novela. La tiene guardada, la sigue puliendo. Sí, pues no se puede publicar en esos tiempos. Deja un ejemplar con un amigo en París. Acá en Guatemala habían 2 ejemplares más. Uno de ellos estaba, lo cuenta Asturias, resguardado en un hoyo que hicieron en la pared, tapado por un cuadro, que quién se iba a imaginar que un cuadro de la Virgen tuviese atrás al señor presidente. La Virgen cuidaba al señor presidente. Sí. Ajá. Y bueno, él se va a México, porque acá en Guatemala ya lo estaban calificando de ubiquista, etcétera, y trabaja allá por su cuenta, publica la novela, regresa a Guatemala. Recordemos, Juan José Arevalo toma posesión el 15 de marzo de 1945. A los pocos meses lo nombra como agregado cultural en la Embajada de México, perdón, de Guatemala en México. Pero era un trabajo así como quien dice honorario, solo para que tuviese una imagen, puesto que el sueldo no alcanzaba ni para pagar la pensión donde vivía. Él tenía a su esposa y a sus 2 hijos pequeños todavía, Rodrigo Asturias, el conocido Gaspar Hilón, nació en 1939, de tal manera que al 45 apenas tenía 6 años, y a su segundo hijo, Miguel Ángel Asturias Amado, que había nacido en el 41, de tal manera que un niño de 4 años, ¿cómo mantener a esposa y 2 hijos de 4 y 6 años en condiciones adversas económicamente? Entonces fue un sobreesfuerzo el que tuvo que hacer Asturias. Primero lleva su novela a la editorial Fondo de Cultura Económica. La editorial se había fundado un año antes. La lleva, la entrega, se la deja al director, Cosío, y un mes después regresa y le dice: lo siento mucho, pero el contenido de esta novela no va en la línea editorial de nuestra institución, de tal manera que no se la podemos imprimir. Llévese su señor presidente a otro lado. ¿Y por qué le dice así? Porque la novela originalmente llevaba el nombre Malevolge. Malevolge es... Malevolge. Es el 7º, 8º círculo del infierno de Dante, a donde van a dar, imagínese usted, los corruptos, los ladrones políticos. Repitamos el término. El nombre era Malevolge. Adecuado para quien supiera. Malevolge es un capítulo, es el 7º, 8º círculo del infierno de Dante en la Divina Comedia, y ahí van a dar toda esta gente que se aprovecha del poder para ser corrupto. Ahí los tendría que mandar la CICIG actualmente, aunque no quieran. Y ese fue el nombre que le dio a Asturias. Sin embargo, como que el nombre le sonaba extraño a mucha gente. Su novela en secreto, porque las paredes tenían oídos en tiempo de Jorge Ubico, igual que en Estrada Cabrera, la leía con algunos amigos íntimos y le decide cambiar el nombre y se lo cambia por el de Tojil. ¿Y quién era Tojil en la cosmogonía maya? Aquel que se alimentaba con la sangre de los sacrificados. Y esa misma imagen tenía Asturias del señor presidente. Óigame, ya que hay un capítulo en la novela que se llama así, Tojil. Y si ustedes lo releen, estimados amigos, pueden establecer, Tojil se alimentaba con la sangre humana, en el altar de los sacrificios, obviamente. Cuando uno lee esa parte, dice, aquí se le fue la onda a Miguel Ángel Asturias. ¿Por qué está esta parte? Porque pareciera estar separada, ¿verdad? A ver, explique usted. Pero no está separada, forma parte de todo el contexto por una razón. ¿Qué nos presenta el capítulo Tojil?
la imagen del señor presidente ensoberbecido sobre cientos y miles de cadáveres que ha ido dejando regados a lo largo de su dictadura. No obstante, que la novela no menciona a Manuel Estrada Cabrera, no menciona a Guatemala, porque el objetivo no era retratar a la Guatemala de la época, sino a cualquier dictadura de la América Latina y de cualquier otro país del mundo. No obstante eso, ya se sabía que el señor presidente en Guatemala tenía tras de sí una larga lista de cadáveres. Esa parte está ya acercándose un poco al final. Correcto. Digamos, si nos ceñimos a esta edición mía, es la misma que tiene 290 páginas. Esta está en el capítulo 37, correcto, que se llama El baile de Tojil. Y aparece en la página 253. Es en la parte donde el auditor de guerra le pone el dedo a Cara de Ángel, que es el protagonista de la novela. Sí. Se desarrolla toda esa parte y luego, al final de ese capítulo, se detiene él a describir cómo se desarrolla el baile de Tojil. Ajá. Y recordemos, cuando el auditor de guerra le pone el dedo y que tenía el nombre de carne y hueso, era de apellido Portocarrero, fue linchado aquí a la vuelta frente al colegio de infantes. ¿De verdad? Sí. Frente a ese colegio, la masa fue algo horrible, ¿verdad?, para la cultura. Después del que cae Estrada Cabrera en abril de 1920, empieza la persecución contra sus secuaces. Y uno de ellos era el auditor de guerra, de apellido Portocarrero, y empieza la persecución y lo linchan, a él y a otros más. Hubo errores, por como usted lo vieron cerca del señor presidente, este es cabrerista, a traerlo, ¿verdad? Y usted tal vez solo cumpliendo con su trabajo, llevándole alguna imagen de la iglesia. Pero óigame, eso de alguna manera se le revertía de manera similar a ese gobierno que votaron, porque lo mismo hacía el gobierno, acuérdese usted, que en toda su función, en toda la novela podemos ver esta situación, que recordemos que hay un asesinato al inicio, ¿verdad? Hay un loco, es un personaje importante en la novela, el loco que se llama el Pelele. El Pelele. Bueno, este loco se espanta cada vez que alguien grita ¡Madre! Y entonces el general o coronel, no sé qué, un militar, llega al portal del comercio y está acostado ahí el Pelele y le grita ¡Madre! El Pelele se levanta como empujado por un resorte, lo agarra del pescuezo y lo mata. Ahí arranca todo. Es el coronel Parrales Sonriente. Parrales Sonriente. Apodado el hombre de la mulita. El hombre de la mulita. Porque andaba siempre jalando una su mula en la calle. Él era un oficial de línea, no de escuela. Todavía existía la escuela politécnica, eso ocurrió antes de 1908, porque la escuela politécnica fue cerrada en 1908 y demolida por un atentado que hubo contra el señor presidente, que apenas el cadete le dispara y le roza el dedo meñique, pero él en un arranque de cólera son perseguidos, se estima, y encarcelados, más de 500 personas, asesinadas varias decenas. La escuela politécnica no solo es demolida, sino que todavía la creencia supersticiosa, el terreno, llegan a regarlo con sal. A la grande. Porque esa era la creencia. Estrada Cabrera creía mucho en los brujos. Ya se sabe que traía brujos de Mostanango. Quiero terminar esta cosa de que cómo el gobierno, a partir de ese asesinato, agarran a los pordioseros, entre ellos a el Mosco, que el Mosco era ciego y no tenía ni piernas, y los torturan y los obligan
a declarar que son otras dos personas las asesinas de Parrales Sonriente. O sea, el general Canales, el padre de Camila, y un abogado de apellido Carvajal. Uh-huh. Y ahí entonces se vienen sucediendo procesos contra inocentes. Correcto. ¿Verdad? Y es entonces después, es a lo que se estaba contando, que también pagaron justos por pecadores del mismo gobierno de Estrada Cabrera, ¿verdad? Correcto. O sea, Asturias no se inventó la historia. Su ficción está basada en hechos reales. Claro, en muchas partes encontramos nosotros, es una poesía en prosa. Es una belleza, hombre, es que decenas de párrafos que es pura poesía, pero obviamente era su sino, ser poeta, pero él tenía que contar lo que le constaba, porque él era un joven de 20 años, recordemos, él nació exactamente el 19 de octubre de 1899, entonces para 1920 pues tenía 20 años, vivió y participó como uno de los estudiantes universitarios de la Facultad de Derecho que se afilió al naciente Partido Unionista. Entonces tenían ellos su club estudiantil unionista. Asturias escribía, tengo yo ahí guardados los boletines del periódico del Partido Unionista y ahí aparecen, se le da la palabra al estudiante, al bachiller, dice Miguel Ángel Asturias. El bachiller Miguel Ángel leyó un poema de su autoría en varios de los periodiquitos. Era un periodiquito de 4 páginas, así chiquito, pero era la forma en que el Partido Unionista estaba divulgando sus actividades entre enero y abril de 1920. O sea, tenemos en Asturias a alguien que vivió el proceso. A los 20 y 21 años estaba él ya demostrando su capacidad literaria. Y en aquel momento de un semilíder político estudiantil. Uh-huh. Es más, cuando Estrada Cabrera cae, es conducido a la penitenciaría primero y después a su casa como prisión. Asturias era secretario de juzgado. Incluso me encontré por ahí en 22 y el 29 de diciembre de 1922, él publica un anuncio en su calidad de secretario del juzgado, donde dice, como los edictos que vimos hoy en día, fulano de tal vende su casa, vendió su casa a Mengano, la casa está en buenas condiciones, del que la compró no se tiene ningún mal antecedente, es persona de mucha confiabilidad, etcétera, y publica el anuncio por si alguien se opone, como los edictos de matrimonio, por si alguien se opone o sabe algo. Era la costumbre en esa época. Pero Asturias, como secretario de juzgado, le tocó ingresar a la prisión donde estaba Estrada Cabrera. O sea, por eso es que en la novela, recordemos, en ningún momento se da el nombre del benemérito de la patria. No, ese es otro de los tantos títulos que le asignaron en esa época. ¿Y usted sabe en qué departamento o en qué pueblo nació Estrada Cabrera? En Quetzaltenango. ¿Ah, sí? Sí, él era quetzalteco. A mucha honra o deshonra, según quien lo visualice hoy en día. Si no, veamos el día de ayer, nuestro actual señor presidente no fue recibido por los organizadores de la feria anual que se celebra allá de Independencia y no fue recibido. Pues imagínense. En la novela dice que Estrada Cabrera reniega del pueblo donde nació. Por una razón. Tenía un resentimiento. Resentimiento. Mire, él cuenta la historia, dicen los historiadores, ¿verdad? Él nació pobre, expósito prácticamente. Lo expone la novela. Su madre, pues para mantenerlo, por suerte era su único hijo, doña Joaquina, vendía dulces. Eran unos dulces en bolita. Entonces a él le pusieron de apodo sus compañeros de escuela, el hijo de la bolitera. Eso fue creando un resentimiento. Un día me voy a vengar, algún día me la van a pagar. Y obviamente el muchacho crece en la pobreza.
pero hay que reconocerle. Se esfuerza, ingresa al Instituto de de Occidente, se gradúa de bachiller, luego ingresa a la Universidad de Occidente. La Facultad de Derecho existía en la capital y en Quetzaltenango se contaba con lo que se conocía como la Universidad de Occidente. Allá también solo había medicina, derecho, las carreras de la época. Pues Estrada Cabrera se gradúa en Quetzaltenango, en la Facultad de Occidente, como abogado, y por suerte del destino, pues se viene a la capital, hace algún conecte con alguien, y así empieza a escalar y a escalar. Llega a ministro de Gobernación en tiempo de... ¿Quién era el antecesor de su gobierno? No lo recuerdo yo. El presidente asesinado. No era... Barrios no era, ¿no? ¿Quién? Reina Barrios era. Reina Barrios. Reina Barrios es... Acerté. Pásame el premio. Reina Barrios lo nombra como su ministro de Gobernación. Y hay un artículo que analiza a los ministros de Reina Barrios, y está fulano de tal, por ejemplo, el escritor aquel Ramón A. Salazar, que conocemos mucho por su historia de desenvolvimiento intelectual de Guatemala, historia de 21 años, etc. Intelectual ese hombre. Cada ministro pues es analizado por el editorialista de un periódico. Imagínense, el nombre ahora es feo. El Patriota se llamaba el periódico. Hoy, imagínense, nadie le va a poner a un periódico ese nombre. No lo leeríamos. Ajá, nadie lo leería ni compraría. Pues bueno, dice al final, y Manuel Estrada Cabrera, un oscuro personaje de quien no sabemos nada. Porque nadie sabía nada. ¿Cómo llegó a ministro de Gobernación? A saber. Ajá. Pero no tenían antecedentes de su vida pública, etc. Sin embargo, él se desempeña como ministro de Gobernación, empiezan las inquinas entre los propios ministros, y bueno, para deshacerse de él, bueno, primero lo habían nombrado, la ley en aquella época no había vicepresidente de la República. La Constitución establecía la figura del primero, segundo y tercer designado a la presidencia. Pues por un golpe de suerte, ahí lo ponen, por cumplir el requisito como primer designado. Y mandan la lista al Congreso y la aprueban, y ahí quedan entre los papeles regados, porque ¿quién iba a pensar que al presidente lo iban a asesinar? Estrada Cabrera se pelea, y para evitar problemas el presidente lo manda a Costa Rica en una misión confidencial, disque. Esa era solo para el exilio dorado prácticamente. Se está en Costa Rica aproximadamente un mes. Dicen que, pero no hay pruebas de que fue él quien en Costa Rica contrató a Solinger, a Oscar Solinger, el alemán que asesinó a Reina Barrios. Aquí también a 2 cuadras fue el asesinato, sí, por la 9ª Avenida. Es que decían que el Reina Barrios pues tenía su segundo frente, y le gustaba salir a la calle, no ahora como rodeado como por 15 carros y 50 agentes de las ASBA, sí. Salía caminando acompañado. Es un gran espectáculo el que arma el gobierno cuando sale el presidente. Pues. Espectáculo y desorden. Ajá. Tiene uno que esperar hasta que pase toda la caravana para continuar. Pues bueno, se dice pues que fue Estrada Cabrera quien le pagó a este Solinger, quien a la vez es asesinado ipso facto. Porque qué casualidad, él mata al presidente, el otro lo persigue, un general, y a 1 cuadra lo remata. Ya estaba muerto, pero todavía le mete 7 tiros. Por eso a este general le pusieron de apodo el matamuertos. Porque Solinger ya estaba muerto, pero él le seguía disparando. Pero no quedó huella, no se supo quién lo contrató, solo él dice. Entonces, pues Estrada Cabrera tenía ese resentimiento, y su dictadura, con sus orejas, su policía secreta, tal como lo narra Asturias, denuncias al por mayor, confesiones bajo tormento. Si a usted lo están colgando de los pulgares en una viga, va a confesar que su mamá no es su mamá, pero usted confiesa con tal de que no lo maten. Al Mosco. Es lo que hacen con los pordioseros. Y a los pordioseros que capturan en capítulo 2, después de la muerte del hombre de la mulita, pues los obligan. El Mosco se niega. No fue el pelele. No, fue
Perdón, al revés, no fue el general Canales, fue el Pelele, pero no, confiese usted que el asesino del coronel Parrales Ontientes fue el general. Y obviamente el Mosco se niega y muere. Ajá. Otros confiesan que él fue, ¿verdad? Saber quién era, pero él fue. Entonces las persecuciones, las delaciones que narra Asturias son de ese tipo. Injustamente, Luis Cardosa de Aragón, todos sabemos, escribió aquel magnífico libro, Casi Miguel Ángel novela. Asturias, casi novela. Injustamente, en algunos párrafos, Luis Cardosa acusa, señala horriblemente a Asturias de esto y de aquel otro. Error para él. Recordemos que ambos eran amigos desde la juventud en París, convivieron juntos, etc. Pero en esta obra de Luis Cardosa de Aragón se dice del señor presidente una novela rosa. ¿Cómo va a ser eso? Usted que ya la releyó 5 veces y hoy a la 1 de la mañana terminó su 5ª vez. Ajá. Y no hay quinto malo, recuerde. Cierto. Vénganos. Le va a encontrar que es una novela rosa que habla solo de amores, de la muchacha que se enamora del señor que estaba encumbrado y que a ver qué le saca, y que la mamá no. Claro, Asturias le tenía que poner la parte romántica donde narra el favorito del presidente. Ajá. ¿Quién era? Cara de Ángel. Que era la persona más cercana a él. Por eso se le llamaba el favorito. Uh-huh. Dice la novela en varias oportunidades, era bello y malo como Satán. Era bello y malo como Satán. Y sin embargo, yo estaba esta vez otra vez deteniéndome a ver, y a lo largo de toda la novela, realmente Cara de Ángel no realiza alguna acción que sea mala. No dispara. No dispara. No manda a matar a nadie. En comparación con todos los demás. En comparación, tal vez. Porque le iba a comentar que, digo yo, toda la obra, al revés de lo que dice de la novela rosa, toda la obra duele. Sí. El amor entre Camila y Cara de Ángel es efímero. Sí. ¿Verdad? Meses. También es arrastrado ese amor de ellos por toda la crueldad ocasionada por el gobierno de Estrada Cabrera. Correcto. Y por lo mismo. Y por eso, perdón que lo interrumpa, por eso es que yo empecé el programa en el final. Ajá. Haber visto toda esa crueldad que me dolió a mí a lo largo de toda la novela. Al final le dije yo, presidente hijo de puta. Muy bien. Avalo su expresión. Entonces no puede ser una novela rosa, nada. Precisamente por eso es de que su servidor, pues humildemente dice, Luis Cardosa, lo respeto mucho, admiro mucho su obra, pero en esta parte nunca voy a estar de acuerdo. No porque yo admire también a Asturias, pero es que al César lo que es del César. Si vamos a seguir con una leyenda negra, entonces yo tengo un libro suyo de poesía, hermosos poemas, pero como me enteré de que usted se peleó con un amigo o que los vieron juntos saliendo de una cantina, le invento toda una historia negra para denigrar su obra. ¿Cuánto? Es diferente su vida personal a su obra literaria, pero a veces así somos de mezquinos. Ajá. Como no tenemos capacidad entonces empezamos a ver cómo le encontramos defectos a otro, aunque su obra sea excelente, pero en su vida privada, mire, yo me enteré de esto. Como dijo ahí en Luis Cardosa, perdón, Miguel Ángel Asturias, casi novela, dice Luis Cardosa, y me cuenta, tengo que decir porque ahí está, me cuenta Flavio Herrera que vio a Asturias tirado, vestido de cucurucho después de cargar en la procesión del Santo Entierro, tirado en el Parque Concordia, aquí a 8 cuadras, durmiendo la mona. ¿Eso qué tiene que ver? Pero a veces cometemos esa clase de error. Entonces yo diría, el amor entre Camila y Cara de Ángel no es una novela rosa, es sencillamente el trasfondo que Asturias le pone a la novela. ¿Quién era Camila? La hija del general Canales. El acusado, injustamente. El señor presidente le ordena a Cara de Ángel, mira,
hace como que perseguís al general Canales, pero ayudarle y lo van a dejar a la frontera. Que se fugue, ajá. Pero en la frontera ya se sabía, le iban a aplicar la famosa ley fuga, una ley no escrita, pero que era tan vigente desde tiempo, imaginémonos, desde tiempos de Justo Rufino Barrios se venía aplicando esa ley fuga, o sea, 1871. ¿En qué consistía la ley fuga? La ley fuga, de que usted era prisionero y de orden del presidente o de orden del juez, lo vamos a trasladar de aquí, de la penitenciaría central, que queda donde está ahora en las instalaciones del Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas, lo vamos a trasladar a la estación, a la demarcación de la zona 6. Se lo llevaban a pie. De repente, se informa que el reo Rómulo Mar se quiso fugar y a pesar de 2 disparos de advertencia no hizo caso, por lo que hubo que proceder. Inventado. Lea usted tantos relatos periodísticos en la prensa de la época de Estrada Cabrera o en la prensa de Jorge Ubico. Quiero que veamos otra acción de todas las que ocurren ahí, que a uno realmente le para los pelos y lo pone como la gran puta. El caso de Fedina, la niña Fedina. ¿Qué pasa con ella? Que ella era la esposa de uno de los pobres que andaba tratando de conseguir su trabajo de policía. ¿Qué pasó con ella? Policía secreta. Ajá, ¿qué pasó con ella? ¿Se acuerda? Ese es el capítulo para mí más doloroso aún que el de la muerte del Pelele. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Ella era la esposa de Genaro Rodas. Genaro, que pretendía, le dice a su amigo, mira, conseguí mi trabajo, mira que ya hablé, pero espérate. Y él hablaba así, y lo dice la novela, con una voz afeminada. Uh-huh. Por eso, y voy a hacer un paréntesis. ¿Quién era Lucio Vázquez? Lucio Vázquez. Lucio Vázquez, bueno. No, perdón, al revés. Genaro, el de la voz femenina. Genaro, el de la voz aflautada, dice Asturias. Ajá. Y Lucio, el que quería. Bueno, pues viene, concédeme trabajo, voy a ver. Pero mira, ya casi va a salir, pero acompáñame, solo vamos a ir a hacer un trabajito. Uh-huh. Y observa cómo el otro asesina al Pelele frente a las gradas de la catedral. Ajá, el portal del comercio que hay. Le voy a hacer un paréntesis aquí para quienes no conocen el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Está el portal del comercio que dice la novela que después lo destruyeron. Sin embargo, tal vez usted lo explica enseguida. Como muchos otros lugares, ¿verdad? Diseñados por españoles, el portal del comercio, luego la catedral metropolitana, en tiempo de Ubico, la construcción del Palacio Nacional y la Plaza Central. Plaza de Armas. La Plaza de Armas, ¿verdad? Ahí en el portal del comercio es donde Lucio Vázquez. No, solo corrijamos. No es en el portal del comercio, sino en el portal del Señor. El portal del Señor. Diferencia. El portal del Señor se ubicaba en la parte, voy a poner así, aquí tenemos el portal del comercio, la calle, uh-huh. Y enfrente, pero en la parte paralela, así en una L, teníamos el portal del Señor, donde se ubicaba el Palacio de Gobierno, donde dice ahora... Estaba pegado al portal del comercio siempre. Sí, enfrente, ajá. Para ubicarlo. El Parque Centenario. Uh-huh. Ahí estaba el Palacio de Gobierno, el portal del Señor, donde dice una gran placa, aquí se firmó el Acta de Independencia en 1821. Uh-huh. Entonces, ese portal del Señor, ahí es donde dormían los mendigos, que después se convierten en mendigos políticos, en reos políticos, asesinados, etc. Entonces, viene Lucio Vázquez, mira, acompáñame y vamos, ya tengo que conseguir el trabajo, pero tengo que hacer un trabajito. El trabajito no era más que matar al Pelele, porque el gobierno ya sabía que el asesino había sido el Pelele, pero tenían que silenciarlo porque el acusado era el general Canales. Porque inculpaban a otros. Correcto. Ajá. Entonces, vienen y el otro tenía necesidad de trabajo, pero también tenía conciencia. Su conciencia no lo deja dormir esa noche porque observa, porque le cuenta a Fedina, a su esposa, mira, es que no puedo dormir, la sangre en los ojos, porque él vio cómo
el otro mató al pelele. Le cuenta a la esposa, vienen las capturas, el general hacen la movida de que se va huyendo, el propio Cara Ángel le ayuda a escapar, pero Camila, él la logra sacar y la va a dejar a la casa de la Mazaguata, la propietaria de una cantina con prostitutas, etcétera, y ahí es donde viene la parte dura. Sí, Fedina se entera de que su esposo no aparece, llega a la casa del general Canales a preguntar y ahí ella no sabe todavía que a la casa la habían cateado y ahí la capturan. ¿Y esta qué viene? ¿Por qué viene a preguntar? Es que el general Canales es el padrino de mi hijito, porque ella trabajaba iba en a la ser casa, el padrino. Ajá. trabajaba en la casa del general Canales como sirvienta. Entonces el general, pues, una cuestión de la época, está bien, voy a ser el padrino de tu hijo. Entonces la pregunta del auditor de guerra, ¿y esta mujer a qué viene? ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Cómo hace eso que una sirvienta esté preguntando y llorando por el general Canales? A ver, a traerla, va. Ajá. Cuando la interrogan, es que lo que pasa es que mi esposo dijo que él con otro fueron a matar por orden del señor presidente. ¿Cómo va a ser eso que el señor presidente esté ordenando matar? ¿Quiénes son? Mi esposo y Lucio Vázquez. A los otros también los mandan a traer. A Lucio Vázquez lo obligan a firmar un papel donde él le vende por 10,000 pesos a su esposa para que se vaya al, ¿cómo se llamaba esta casa de citas? Ahí lo voy a recordar después. El dulce encanto. El dulce encanto. Mire, pero bueno, yo quisiera entonces, que lo resumiéramos un poquito, que nos fuéramos solo a esa parte donde a esta Fedina, la niña Fedina, la esposa de Genaro, es capturada injustamente también por haberla encontrado en el punto donde escapa este general y entonces y la someten a torturas. Esa tortura es la gruesa en esa novela. Es que mire, ¿cómo no va a ser grueso que para obligarla a hablar le dice el auditor de guerra, escucha el llorado de tu hijo, un hijo de 1 o 2 meses de nacido, sí, detrás de la puerta? Ella lo escuchaba llorar, pero no podía decir quién mató al coronel Parrales fue el general Canales. No, ella no podía declarar eso. Pero entonces, para obligarla, en los pezones, en todo el cuerpo, pero en los pezones, la untan de cal, porque a ella le tocaba estar rompiendo piedras de cal. Sus pechos se llenan de cal y en ese momento entran al bebé. Después de 5 horas de estar llorando el bebé porque quería mamar. Correcto, entonces imaginémonos que un bebé en lugar de mamar leche esté mamando cal. No, por eso se retira el bebé y ya no mama. Y se muere. Pero como ya por un papel truculento había sido vendida al bar El Dulce del Canto, pues la mandan ahí con todo y su hijo. Entonces es un capítulo doloroso donde ella llega con su bebé en brazos, solo que todavía no sabe que está muerto porque ella se vuelve loca. Ajá. Y las prostitutas le ayudan porque dicen, ¿cómo hiede? Vamos a ver. Y cuando se dan cuenta, pues lo velan en una mesa del mismo bar, burdel, como se le quiera llamar al Dulce del Canto. Pero, ¿cómo es posible que la abyección de un régimen llegue a torturar hombres, mujeres, niños y a una madre de esa manera? Entonces, es un capítulo doloroso. Yo diría, sobre el señor presidente han habido varias interpretaciones, en teatro, en cine, en ballet. Recordemos, la primera obra de teatro El señor presidente fue la de Hugo Carrillo en 1973. Él la sacó con un sobrenombre, Franz Mess. No dijo autor Hugo Carrillo porque él era así, teatral. Y en esa obra de teatro, que tuvo más de 500 presentaciones durante un periodo de 2 años, el papel de Fedina bien desempeñado por la actriz de esa época. Luego hubo 3 películas sobre el señor presidente. La primera, En tiempo, en vida,
de Miguel Ángel Asturias, una película de 1970, no la hemos podido conseguir hasta la fecha, ni siquiera en Buenos Aires, con algunos amigos por allá, en particular nuestro amigo Miguel Ángel Asturias Amado, hijo del premio Nobel. Una segunda película bellísima, filmada en 1983, una producción franco-cubana, la logramos conseguir con ayuda de un amigo cubano, Mauricio Rodríguez, el doctor Mauricio Rodríguez. La exhibimos para el 70 aniversario de la novela, precisamente, con la ayuda de la embajada cubana en Guatemala y con ayuda del Ministerio de Cultura en el Teatro de Bellas Artes. Se exhibió la película y la actriz que hace el papel de Fedina, mis respetos, logra transmitirle al espectador el dolor de una madre por su hijo. A ella no le importaba ya ella misma. Ajá. Era su hijo. Un bebé, es que, como dice usted, un mes, 2 meses tenía el bebé y es al que utilizan para torturar. Entonces, lo que Asturias cuenta en la novela, en la película uno lo observa a la perfección. Hubo una tercera película filmada en el 2007. Eso es bueno saber que hay películas. Sí, en Venezuela. Esa, imagínense, aquí en Guatemala es muy difícil, la conseguimos por manos del propio director de la película, el venezolano Rómulo Guardia, en el exilio desde la época de Chávez, ¿verdad? Allá, igual que aquí, los que no están de acuerdo con el presidente son subversivos y toda la cosa, ¿va? Pues desde el 2008 tenemos copia de la película y la primera vez que intentamos exhibirla gratuitamente, nos dicen, mire, si usted la quiere exhibir en el festival de junio que organiza el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, son 20,000 quetzales. No, le digo, si yo se las estoy dando para que la exhiban y que la gente vea la novela de nuestro autor desde la visión de un director venezolano. Sí, pero son 20,000, no se pudo. En el 2011 otra vez, 2013, en el 2012 de nuevo. Fue hasta el 2014 que logramos exhibirla en el 22 Congreso Internacional de Literatura que se realizó en Xela. Imagínense, en Xela fue el Congreso Internacional de Literatura Centroamericana y ahí logramos exhibir la película venezolana en el propio lugar donde había nacido el señor presidente, en Xela. Luego la película logramos exhibirla gratuitamente porque tenemos los derechos del director que nos dice, si es gratuita la exhibición, pueden usarla cuantas veces desean. Y algo más, si cobran, nunca lo hemos hecho, si cobran, que los beneficios sean asignados a algún centro de beneficencia. Él no hizo la película por hacerse millonario, nunca lo va a hacer, ¿va? Entonces, pues, aquí en Guatemala hemos tenido teatro interpretando al señor presidente y en el 2016 una bellísima presentación del Ballet Folclórico y Moderno de Guatemala, del Ministerio de Cultura. Hizo su interpretación el maestro Amadeo Alvisures de la novela trasplantada al ballet. Le decía yo a él, tengo el gusto de conocerlo, mire, yo no tengo ni idea. En un guión de cine, de teatro, uno escribe y pone qué va a decir fulano, qué va a decir mengano y todo. Está pautado. Pero en el ballet, ¿cómo le hacen? Porque son bailarines, solo hay fondo musical. No hay. Ajá, no hay diálogos. No hay diálogo. Unas cuantas, alumbre, eso sí lo repiten los bailarines. Una que otra frasecita, pero ahí también uno logra observar. Por eso es que el capítulo de Fedina, y son varios, el primer capítulo donde es la tortura, pero después sigue en el siguiente capítulo, cuando ella ni se entera porque ya está loca, que su bebé muere, lo velan las prostitutas y encima a ella se la llevan a la casa de las alienadas, le llamaban en aquel tiempo, ¿va? Bueno, pues en el ballet presentado por el Ballet Moderno y Folclórico de Guatemala en el 2016 y repitieron en el año pasado, en el 2017, por el cincuentenario del Premio Nobel, repitieron la presentación. Los balletistas que intervienen, pues, hacen un papel excelente. La figura, el papel de Cara de Ángel, Camila, nos pareció súper, y la de Fedina, yo no es súper, podría decir, porque la balletista no es una actriz, es una balletista, logra interpretar y transmitirle al espectador la congoja de una madre Fedina, o sea, el dolor. Miguel Ángel Asturias no escribió
publicó una novela rosa. El Para trasfondo del amor entre Camila y Cara de Ángel, pues solo es un trasfondo y nos deja un futuro, porque recordemos, Cara de Ángel, después de ser el favorito del presidente, así como sube, puede bajar. Allí cualquiera que sube puede bajar, eso no es... No hay nadie tiene garantizada. Él llega por orden del señor presidente, decirle al general Canales, mire, usted está acusado de la muerte del coronel Parral, pero yo soy inocente, le dice el general, y le dice, no se preocupe, general, si usted es culpable o inocente, que un inocente o un culpable ante los ojos del presidente, él es el que va a determinar quién es o no es. Así que mejor huya, le vamos a ayudar a escapar. No sabe que le van a aplicar la ley fuga, al final no se la aplica. Pero ahí es donde empieza el amor de Cara de Ángel y Camila, pero al principio era una como parte de su trabajo de Cara de Ángel, sacar a la muchacha, porque el presidente la quería para él. Era una patoja, imagínense, 16 años. El presidente la quería para él, tenía fama. Ajá. Y por eso después se venga. Correcto. Pero al final, la muchacha empieza a enfermarse de la duda. Y mi padre, ¿qué se hizo mi padre? Él llega a buscarlo y es un capítulo que nos narra cómo era la sociedad en ese tiempo. Ella le dice a Cara de Ángel, no, me voy a la casa de mi tío porque mi papá me dijo que cuando tuviera algún problema que él me iba a cuidar, él me iba a apoyar. Llega, toca, no le abren. ¿Por qué? Porque Asturias nos está reflejando que si usted era un apestado, si usted era un enemigo del presidente o señalado de enemigo del presidente, ni su papá ni su mamá se podían preocupar por usted, ayudarlo, porque también se iban junto con usted. Ajá. También eran acusados de todo por haberlo ayudado. Entonces, Asturias nos dice, ella toca y toca, creo que así se llama el capítulo, toquidos, toca y toca la puerta y los tíos viéndola desde la ventana, escondiéndose, eso sí, ellos la miraban, y ella no, estaba lloviendo, no le abren. Ella regresa y esa lluvia tan fuerte la enferma y la mazacuata le dice a Cara de Ángel, solo un milagro podía. Llamen al sacristán. Ajá, llaman. Y llega uno, el teacher, y le dice, aquí solo un milagro, casándose. Por eso el capítulo se llama Matrimonio in extremis. In extremis. Porque el sacristán, el cura, no sé qué, los casa, pero ella está casi que en el otro mundo, in extremis. No se ha muerto, pero ya casi. Pero quizás, no lo voy a tocar porque van a pensar otra cosa, pero el tocarle la mano a la muchacha logra revivirla. Y efectivamente así sucede. Tal vez por eso Cardosa erróneamente dijo que era novela rosa, porque ella revive después del casorio. Sí. Pero se casan y ¿qué ocurre? El señor presidente es avisado. ¿Cómo va a ser que el favorito se case con la hija de su peor enemigo? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Yo te mandé a matarlo, no a que te casaras con la hija. Además, ella era para mí. En la película franco-cubana se aprecia bien ese detalle. El actor, un actor francés, hace un magnífico papel. Pero bueno, ahí empieza la inquina, el rencor entre el señor presidente contra el favorito. Al final, después de todos los... El presidente, sin decirle nada, publica en el Nacional, se llama el periódico que dice la novela, el señor presidente comunica que Cara de Ángel se casó con Camila, hija del general Canales, su amigo, y él es el padrino de la boda. Nada más falso que eso. Pero eso hace que el general Canales lea el periódico y le da infarto. Sí. Porque él no sabe que su hija se casó no con el enemigo, no con quien los quería ayudar en nombre del presidente a escapar, sino ella se casó con el favorito de su enemigo. Bueno, esta novela realmente
nos da para hablar tantísimo, ¿verdad? Que siempre yo creo que uno se va a quedar corto en cualquier conversatorio. El caso es que esta es una novela cumbre, porque si podemos darnos cuenta, toda la trama gira en torno al señor presidente. Sin embargo, él, en algunos pasajes muy brevísimos, actúa. Pero lo que se nota en la novela es su influencia en toda la vida nacional. Lo sé Totalmente. Ajá, y lo sé todo, ¿verdad? Es como un personaje omnipotente que está en todo. Se aprecia en todo. Cualquier escena, en cualquier casa, tiene que ver con las acciones, como que todo lo que ocurra rebota con el señor presidente. No se mueve la hoja del árbol si el señor presidente Ajá, no ajá. lo autoriza, lo ordena. Por eso hablamos de que es ese peligro de tener en sus manos todos los poderes, ¿verdad? Y él los tenía, Correcto. por una. Entonces, esta obra, a la cual hoy estamos abordando, la estamos abordando como si hubiera sido publicada ayer. Sí. ¿Por qué la volvemos a abordar nosotros hoy? ¿Cuál sería ese valor o esa importancia, esa necesidad? Yo diría, ¿recuerda usted una frase? ¿Por qué a un autor se le dice que es un autor clásico? Hay dos acepciones. Uno, porque todo el mundo lo cita, pero ninguno lo lee. Asturias dijo, pues a ver dónde, pero dicen que lo dijo. O bien, y esa es la parte que yo adopto, Asturias es un autor clásico porque cada vez que releemos sus novelas, el señor presidente, por ejemplo, encontramos algo nuevo. No importa que usted la leyó 4 veces, ahora que la volvió a releer, no lo hizo, esto ya me lo salteo porque ya me lo sé. No, usted la vuelve a leer porque le está encontrando otros elementos, algunas aristas, algunos detalles que no apreció en la oportunidad anterior hace 2, 3, 5, 10 años. Yo le puedo decir, leí la novela la primera vez en 1973, era un muchacho de 15 años que estaba tercero básico. Cuando la ponían, ahora ya no ponen los libros. El Ministerio de Educación falló completamente como lo ha hecho en todo lado. Pues esa fue la primera vez, pero como no hubo quien me orientara, mi maestra de literatura solo nos dijo la leen, hagan un resumen y al estilo Valdizón hicimos un copy-paste y lo presentamos, ¿verdad? Pero según yo estaban hablando de Ubico. Cuando al año siguiente fui a ver al teatro el señor presidente de Hugo Carrillo, él fue el que, porque era teatro, pero al final él hacía un diálogo con los espectadores. Y él fue el que me enseñó El dictador. El señor presidente fue Manuel Estrada Cabrera. Ahí me quedó la inquietud de seguir buscando. Obviamente no lo hice en ese momento, era un patojo de 16 años, ya estaba en cuarto magisterio, pero años después es que uno va aprendiendo. Entonces, por eso es que Asturias es un autor que hoy está vigente y que continúa siendo revalorado. No porque digamos, como es un autor nacional, hay que, no sé, tanto autor nacional que uno dice, ¿y esto por qué va? Desperdiciaron mucho papel en este libro, sino por lo que nos enseña en sus novelas, en sus poemas, en sus ensayos, en sus artículos periodísticos. Hace unos años yo hice un copy de un artículo de Asturias de 1929 que se llama Elecciones Presidenciales. Mire, lo que Asturias dijo en 1929 de cómo eran los políticos de esa época era exactamente lo mismo para las elecciones de 2011, que fue cuando sacamos un copy de ese artículo de Miguel Ángel Asturias. O sea, mucho de lo que él dijo está vigente. Lo que dijo en el señor presidente o lo que escribió en el señor presidente, hoy en día lo estamos viendo. Y se presiente ese riesgo de que el país pueda caer en cualquier momento en una situación similar. Sí, por eso tuvimos en 1993 un serranazo. Hoy, hace semana y media, un moralazo.
Un moralazo. Mire, solo falta que el día de mañana amanezcamos con que cerraron por orden presidencial la Corte de Constitucionalidad, porque los dictámenes de la Corte no son favorables al Oiga, presidente. ahorita quieren concentrar todos los poderes en el Congreso de la República. Sí, es parte del moralazo, porque recuerde que el FCN, el partido que está por extinguirse por las investigaciones que fabulosamente hizo la CICIG, lo que pretenden es que cuando haya una solicitud de antejuicio no sea la Corte Suprema la que haga el examen previo, sino directamente los diputados. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Como somos coyotes de la misma loma, en los dos antejuicios anteriores contra el el señor presidente actual de Guatemala, la Corte dijo, se traslada para su trámite al Congreso. El Congreso dijo, no ha lugar, se cierra el caso. Y sí había lugar, bien, porque eso fue el caso que presentó la CICIG el 26 o 25 de agosto del año pasado. Qué casualidad que el 27 de agosto lo declaran non grato, ¿verdad? Pero entonces la CICIG continuó las investigaciones y conjuntamente con el MP vuelven a presentar el caso este año, hará cosa de 2 meses, y el mes pasado con mayor fuerza, y no solo contra el partido del presidente, sino contra Encuentro con Guatemala, que supuestamente un partido de izquierda, pero aquí en Guatemala ya vimos que la izquierda y la derecha son tan corruptas como lo podemos ser usted y yo, pero hay que nos registren, ¿verdad? Sí, que nos registren. Bueno, mire, solo un último punto, haga usted referencia a la parte poética de la novela, porque yo digo, hay una crueldad extrema en la novela, pero narrada de tal manera que destila miel. Sí. Bueno, mire, quien mejor haría ese análisis sería un amigo que yo tengo a la par, y que no digo quién es, porque este amigo es poeta. Yo solamente soy un copista. No sé si usted ya tiene este ejemplar de clarineros, sanates y clarineros. ¿Lo tiene? Chiquimula. ¿Sí? ¿No lo tiene este? No. Aquí salió una publicación de un trabajo que yo hice del análisis de esta novela. Ya veo. ¿Para qué me pregunta a mí si usted es el experto en nada? Donde precisamente publiqué un artículo que se llama El corazón del señor presidente. Está en la página 55. ¿Y qué hice yo acá? Es extraer muchas de las figuras literarias que son abundantes. A ver si la luz nos lo logra proyectar acá. El corazón del señor presidente, que son mejor lea. Figuras extraordinarias como esta, donde Cara de Ángel va en el ferrocarril. Ajá. ¿Se acuerda de esa parte? Sí, que es muy poética. Cuando supuestamente lo van a enviar en misión a Estados Unidos. Ajá, dice, qué suerte alejarse de aquel hombre en carro de primera, rodeado de atenciones, sin cola, con orejas, con cheques en la bolsa. Entrecerró los ojos para guardar mejor lo que pensaba. Al paso del tren los campos cobraban movimiento y echaban a correr como chiquillos uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Árboles, casas, puentes. Qué suerte alejarse de aquel hombre en carro de primera, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. La casa perseguía al árbol, el árbol a la cerca al puente, el puente al camino, el camino al río, el río a la montaña a la nube a la siembra al labriego, el labriego al animal, rodeado de atenciones sin cola con orejas. El animal a la casa al árbol, el árbol a la cerca al puente, el puente al camino, el camino al río, el río a la montaña a la nube. Una aldea de reflejos corría en un arroyo de pellejito transparente y oscuro fondo de mochuelo. La nube a la siembra al labriego, el labriego al animal, el animal. Ese es ritmo y uno se sienta, se posesiona del personaje que va en el tren con la vista colocada en la ventana, viendo todo lo que pasa. Lo que sus ojos están viendo a través de la ventana está siendo narrado de esta manera rítmica. Y observe acá, rítmico porque va en el tren. Es movimiento, pero un movimiento
pausado, aquel ras del ferrocarril, del antiguo ferrocarril, que Ajá. creo que usted también, sí, ambos Sí, yo usamos viajé. el ferrocarril en nuestra niñez, pero ya después de la juventud ya nada. Pero ese capítulo donde usted encontró esa parte que transmite movimiento, música inclusive, es cuando Cara de Ángel va camino supuestamente en misión especial a Estados Unidos. Y ahí al llegar al puerto, después de bajar el tren, en la estación de tren es capturado y lo llevan a la cárcel y ahí muere. Y alguien diría, ¿cómo era Cara de Ángel? Fíjese que el capítulo 4 de la novela, ahorita que usted me pregunta la parte poética, nos lo presenta así. Cara de Ángel llega, el pelele se arrastra y queda en un basurero. Ahí están los sopilotes que hasta lo picotean. Ajá. Pero dice, aparece un leñador que le llama la atención ver un cuerpo ahí. Y cuando se acerca a verlo, dice, el leñador, no, vi que lo desenterraba, rompió a decir una voz a sus espaldas. Y regresé porque creí que era algún conocido. Saquémoslo de aquí. El leñador volvió la cabeza para responder y por poco se cae del susto. Se le fue el aliento y no escapó por no soltar el herido, que apenas se tenía en pie. Ojo con esto. ¿Cómo era Cara de Ángel? El que le hablaba era un ángel. Tez de dorado mármol. Imagínenselo ustedes. Tez de dorado mármol. Cabellos rubios. Boca pequeña y aire de mujer en violento contraste con la negrura de sus ojos varoniles. Vestía de gris. Su traje, a la luz del crepúsculo, se veía como una nube. Llevaba en las manos finas una caña de bambú muy delgada y un sombrero limeño que parecía una paloma. Eso no poesía esto. Para mí es poesía en prosa. Y esta imagen es la que yo vi en el intérprete de Cara de Ángel en la película versión franco-cubana de 1983, que es muy distinto al Cara de Ángel de la película de 2007, la venezolana, porque ahí utilizan a disculpen la expresión, un galán de telenovela, se decía antes, que fue cantante, un venezolano, que fue cantante, después actor de telenovelas, pero aquí dice cómo era Cara de Ángel. Poético. Era un muchacho de unos 22, 24 años máximo, 24 años le calculo yo. Y en la película de 2007 es un cincuentón. No tiene nada que ver. Así como yo. Entonces, pues, poesía vamos a encontrar aquí, pero poesía en prosa. Y tiene algunos poemitas, inclusive, Asturias los incrusta. Poemitas de 3, 4 líneas, ¿verdad? Versos, ¿cómo se llama? Pero yo creo que esta novela es para leerla, releerla y aprovecharla. Miren, muchos de los escritos de Asturias nacieron en su casa, otros en París, otros dentro de las oficinas del Diario del Aire. Y algunos dicen, bueno, Asturias era asiduo visitante de algunos lugares. Y a mí me parece aparte de propaganda para el propio lugar, pero, por ejemplo, ¿se recuerda usted del restaurante bar El Portal? Que cariñosamente le decimos El Portalito. Y era un lugar donde íbamos al terminar la huelga de Dolores. Pues en ese bar, El Portal o El Portalito, a ver, aparece, observen ustedes acá, hay dos figuras míticas acá. Miguel Ángel Asturias y el Che Guevara. El Che Guevara vivió en Guatemala. Estuvo acá en Guatemala de diciembre de 1953 hasta septiembre de 1954. Pero observen pues, tenemos a Miguel Ángel Asturias y a Che Guevara adornando la propaganda del Portal, un bar que dice existe desde 1932. Y en ese mismo bar, El Portal, tienen ellos colocadas algunas fotografías y sobre todo en esta aparece Miguel Ángel Asturias aquí lo pueden ustedes observar. O sea, el Portal, el bar El Portal, o cariñosamente le decimos El Portalito, pues cuenta que en este lugar se sentaba Miguel Ángel Asturias, no sé si a escribir sus poemas, a escribir sus notas periodísticas
o para lo demás, ¿va? Ujú. En la imagen aparecemos con Miguel Ángel Asturias Amado. Para mí, pues, es un honor ser Ajá. amigo del hijo del señor presidente, ¿va? Ajá. Pero yo diría, estimados amigos, lean, relean El señor presidente. Y los invitaría a algo más. El próximo año vamos a conmemorar los 70 años de Hombres de Maíz. Una novela que muchos dicen es demasiado difícil por su lenguaje surrealista. El señor presidente tiene partes surrealistas que hay que leer y releer para entender de qué se trata. Por ejemplo, usted me decía Tojil, ¿por qué se llama Tojil? Entonces, ese surrealismo de Asturias, aquí está, es un surrealismo que uno lo puede entender fácilmente. En Hombres de Maíz es un tanto más difícil, pero como el año entrante vamos a conmemorar los 70 años de la primera edición de Hombres de Maíz, pues los invitaría a empezar a leerla. Hay bonitas ediciones, e incluso ediciones críticas, la de Arturo Arias, por ejemplo, que nos ilustran y nos explican qué quieren decir varios apartados. Del señor presidente hay una edición crítica, para mí la más recomendable, la que patrocinó en la colección Archivos en 1996 y reeditó en 2003. Esa es la más recomendable, puesto que nos explica en notas a pie de página muchos de los lugares, nombres que aquí aparecen, porque se dieron la tarea a los investigadores franceses a investigar, valga la redundancia, quién era quién en la vida real. Entonces, si queremos desentrañar muchos de los entresijos del señor presidente, lo podíamos encontrar en esta versión de señor presidente en su edición crítica. Quien tenga la primera edición de 1946, si la tiene con esta portada, se la compro. La compramos. Porque para mí era... Yo tengo la novela 1946 y observe, no la traje, porque es un peligro andarla cargando. ¿Andaría usted ahí con un carro de esos de banco, más Sí, bien, con esa obra? A ese peligro me refiero. Es una obra demasiado valiosa para mí, para andarla cargando en la calle, entonces solo me traje la fotocopia. Se la compro. Pero... no la vende, supongo. Le cuento otra anécdota. En una investigación que yo apoyé nada más al autor. No nos veamos mucho, vea, porque el problema social del indio. Todos sabemos que fue su tesis de graduación en 1993. No la conseguí la segunda edición del año 1971, una fotocopia, claro está, y cuando por fin vi la primera edición, le digo a la señora que tenía una librería así como esta, mire, le doy $100 ahorita. No, me dice, le doy $200. No, mire, deme tiempo, voy a ir al banco a ver cuánto y le doy más. Mire, me dijo, aunque me ofrezca $10,000, no os la vendo. Así me cayó. Es un tesoro. Es un tesoro. Bárbaro. Ella lo tiene ni siquiera así en exhibición, sino yo la vi, que la tenía ahí, pero el señor presidente, la primera edición 1946, solo tiene una pequeña diferencia con respecto a la segunda y ediciones posteriores. ¿Cuál es esa diferencia? La diferencia es que en la edición original, la del 46, Asturias no le anotó. Por ejemplo, en el capítulo 1 no le puso primera parte 21, 22 y 23 de abril. Solo le puso primera parte. No le tiene esas fechas. No le puso fechas. La segunda parte tampoco tiene fechas. Eso lo corrigió o adicionó, mejor dicho, a partir de la segunda edición de Editorial Losada en Argentina. Recordemos, en el 48 él ya estaba en Argentina en calidad de agregado cultural en la embajada guatemalteca, y él mismo decía, para mí la mejor edición es la tercera. ¿Sí? Por suerte tengo la tercera edición. ¿Y por qué? Ahorita acabo de ver así al azar, en esta edición tiene, por ejemplo, Fe de Ratas. Yo le diría en la página 25 de la edición que usted tiene acá, dice Los Confesonarios. Ajá. Y esas erratas, son horribles. Pero ¿por qué Editorial Losada lo permite? Y cada edición lo sigue. Aquí esto lo vi al azar ahorita en lo que ojeaba esta. Ajá. Le tengo marcadas
no menos de 40 erratas a ediciones posteriores. Entonces, por eso es que yo recomiendo la edición crítica de 1996-98 de la colección Archivos, porque está con una serie de llamadas donde le van diciendo, mire, en la primera edición decía, en la segunda dice, y entonces uno tiene que ver cuál es la mejor, pero acá no es de cuál es la mejor, sino para ojos del autor, la mejor edición es la de 1952, la tercera edición. Ya. Pero Lozada tuvo que haber seguido reeditando con base en la tercera. Sin embargo, ¿por qué hay erratas? No sé, pero eso ya son errores. Es otro. Mire, Ariel Batres, usted es un erudito en esto y yo me siento acá y mire que esta transmisión en vivo, en directo, no tenemos acá un jefe que nos diga, ¡hey, señores! ¡Tiempo! Sin embargo, nosotros sabemos que alguien, solamente los muy cultos y muy interesados nos van a aguantar 2 horas en la transmisión, ¿verdad? Y tratamos de dar por lo menos lo esencial acá. De repente nos volvemos a encontrar más adelante para hablar porque, como decía yo, nos quedamos cortísimos. Yo digo también que incluso esta edición del 70 y... ¿cuánto decíamos? 78. 6, del 48, que es al final cierra con Guatemala diciembre de 1922, París noviembre del 25 y 8 de diciembre del 32, fechas que él anotó. Correcto. Y cierra la obra también con un Kyrie eleison. Señor, perdónalos, o algo así, ¿verdad? Porque no saben lo que hacen, y si lo saben, se hacen los locos. Ajá. Yo diría, no nos hagamos los locos, amigos guatemaltecos, revaloremos la obra de Asturias. Es penoso ver que en otros países, investigadores académicos se preocupan, se dedican a estudiar la obra de Asturias. El año pasado, una académica de Eslovaquia obtuvo su doctorado presentando como tesis de graduación el análisis del mundo mágico de Miguel Ángel Asturias. Eso fue en el 2017. Incluso la tesis incluye un anexo donde hay una entrevista con Miguel Ángel Asturias Amado, el hijo del premio Nobel. Este año ella produjo un segundo libro, ya no tesis, sino un libro fruto de una investigación que patrocinó la Universidad de Nitra en Eslovaquia. Y ese libro, amigos, va a ser producido, editado aquí en Guatemala. Creo que no estoy cometiendo una infidencia al decir, es posible que en octubre ya tengamos ese libro a disposición del público por medio de Editorial Cultura. O sea, yo no tengo nada que ver, yo solo estoy contándoles con mensajero chute, que es uno, decimos en Guatemala. No va a tener comisión, ¿verdad? No me van a dar comisión, al contrario. Mire, cuando Asturias escribió su primera novela, 1931, Leyendas de Guatemala, 1930, la imprimió en España y la trajeron aquí a Guatemala. Pero, ¿recuerdan ustedes cuál era el porcentaje de alfabetos en aquella época, en los años 20? Apenas el 3%. El 3%. 3% de alfabetos, está diciendo. Sí, alfabetos. Es decir, 97% de analfabetos. Entonces, ¿cómo era el mercado de libros en esa época? Si solo el 3% sabía leer y escribir, y de ese 3%, ¿cuántos estarían comprando libros? Hoy tenemos lo que llamamos los analfabetos funcionales. Ajá. O sea, sabemos leer y escribir, pero no leemos ni el periódico, ni las noticias, ni nada. No nos gusta leer. Por eso el eslogan de la Feria del Libro es vamos por un país de lectores. Entonces, no nos convirtamos nosotros en analfabetos, analfabetos funcionales, porque sabemos leer y escribir, pero no leemos nada. Sino, si en otros países como Eslovaquia alguien se preocupa por revalorar, investigar, estudiar la obra de Asturias, 42 años después de su muerte todavía sigue vigente, ¿por qué los guatemaltecos no lo hacemos? Claro, el año pasado salieron valiosos libros,
Mario Alberto Carrera reeditó uno de él, Mario Roberto Morales también reeditó dos. Este año me voy a aprovechar, porque no es propaganda, porque el libro no está a la venta, pero miren, la embajada francesa en Guatemala y el gobierno francés patrocinaron este libro. Es una barbaridad el libro. No, no es barbaridad. Es un hermoso libro. Eso lo regalaron. Por eso digo, no está a la venta, pero la Alianza Francesa lo obsequia, porque sacaron La Alianza Francesa lo obsequia. Correcto, sacaron una edición para divulgar la obra de Asturias, sobre todo. Está hermosas fotografías con manuscritos, imágenes de Asturias en París y en varios lugares del mundo. Es una obra excelente, excelente. Quien la pueda conseguir, pues vaya a la Alianza Francesa y están regalando, ¿verdad? Ahí yo le digo, estimado poeta, vaya el lunes, porque se acaba. Se acaban. Lástima que no está abierto hoy. Yo le agradezco la invitación, gracias a los amigos. ¿Cómo se dice en términos facebookianos? No se dice televidente, ¿verdad? ¿Cómo es que lo dicen facebookianos o videovidentes. Bueno, videovidentes. Videovidentes. Gracias por la paciencia. Quien logró llegar hasta el final, quien cortó la transmisión a los 5 minutos, pues tiene razón. Hay cosas más importantes. La pueden continuar viendo después. Pero la pueden ir viendo por segmentos cuando aquí nuestro amigo Rómulo Mar nos comunique, ya está a la vista en YouTube o no sé dónde. Porque si me dicen ahí que es solo para los iniciados que forman parte del círculo, va a ser muy difícil que la veamos. Bueno, hoy yo les digo, estuve no sé cómo, pero quisiera aprovechar el tiempo y que tuviéramos toda la información posible bien comprimida en esta entrevista, pero este hombre es una vastedad de información. Muchas gracias de nuevo. Ni siquiera tuve tiempo de estar agradeciendo acá a quienes se fueron pegando: a Arturo Serna, Rudy Alfonso Gómez, Mayra Navarijo, gracias Mayrita, Mario Ordóñez, Gustavo Bracamonte, Leo de Soulas, Lionel Solórzano, Roberto Cifuentes, Jacqueline Mistal. Un saludo para Roberto. Asti Minstigoyón. Todos ensalzando el programa y la entrevista que hemos realizado con usted aquí en Letras en Directo. Gracias de nuevo, mi estimado Ariel Batres. Bueno, pues yo sigo a la orden y espero haber sido útil y haber dado alguna pequeña información. Si en algún dato cometí algún error, alguna errata, pues me disculpan y lo vamos a corregir en una nueva edición. Una nueva, exacto. Hasta la próxima. Aquí nos despedimos de Letras en Directo.